Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a una nueva edición de En Directo. Gracias por acompañarnos. Son las 5:05 de la tarde de este martes, pasado por lluvia en la capital del país. Y hoy los invitamos a conversar sobre qué hacer ante un accidente o enfermedad laboral. ¿Cuáles son las enfermedades y los accidentes laborales más frecuentes? ¿Cuáles son las profesiones o oficios que registran mayor riesgo? Una vez sufro de un accidente laboral o una enfermedad, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde debo acudir? Como siempre, de lunes a viernes, a esta hora, somos el puente entre expertos y ustedes para resolver sus dudas. A continuación, En Directo. Muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. Ya saben, ¿qué hacer ante un accidente o enfermedad laboral? ¿Usted ha sufrido un accidente o padece de una enfermedad generada por su trabajo? Cuéntenos su experiencia, llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y haga parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Para eso, como siempre, está nuestra bella Claudia Martínez, en nuestra editora digital. Lunes a viernes nos acompaña para compartir sus comentarios. Claudia, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Feliz tarde de martes para usted, nuestra invitada y los televidentes. Pues como siempre, aquí en el celular los voy a estar leyendo con sus comentarios o dudas acerca de nuestro tema del día, accidentes laborales o enfermedades laborales. Ahí con la etiqueta En Directo Capital a través de nuestro Periscope y Facebook Live. Bueno, para hablar de qué hacer ante un accidente o una enfermedad laboral, nos acompaña hoy en directo. Está en nuestra mesa precisamente Carolina Uribe, ella es psicóloga, especialista clínica, psicoterapeuta individual y familiar. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. También, precisamente por este tiempo de hoy en Bogotá, estamos esperando a nuestro invitado del día de hoy. Él es Javier Gorgonio Garazón. Él es abogado y es especialista en instituciones jurídicas de la Seguridad Social de la Universidad Nacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y además es magíster en Derecho con énfasis laboral y seguridad social. Bueno, vamos antes de profundizar con este tema a conocer el contexto. Los accidentes y las enfermedades laborales son algunos riesgos a los que están expuestos los trabajadores independientes, así sea de cualquier actividad. Según las cifras suministradas por FASECOLDA en el año 2018, la tasa de accidentes laborales en el país fue de 6.2 por cada 100 trabajadores. En cuanto a las enfermedades laborales, tuvieron un registro de 99.6% por cada 100.000 personas afiliadas al sistema de riesgos laborales. Los tres sectores con más accidentes laborales durante el año anterior en el país fueron hoteles y restaurantes, industria manufacturera y la pesca, mientras que las áreas que registran mayor enfermedades durante el año 2018 fueron exactamente minería y canteras, industria manufacturera y hoteles y restaurantes. En total, los accidentes laborales provocaron 567 muertes en Colombia solo el año pasado. Bueno, ya está con nosotros el doctor Javier, también Carolina. Bueno, vamos a comenzar a profundizar en este tema para que las personas empiecen a entender de qué se trata. ¿Qué es un accidente laboral? ¿Qué puede ser considerado un accidente laboral, doctor Javier? Bueno, accidente de trabajo es aquel que se presente, es un suceso repentino, que se presente con causa o con ocasión del trabajo y que este hecho pueda provocar en el trabajador
una lesión, una perturbación funcional o psiquiátrica, tal como dice la Ley 1562 del año 2012. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que suceden en el espacio del trabajo? Las enfermedades más frecuentes son las enfermedades como consecuencia de los desórdenes musculoesqueléticos o lo que tiene que ver con síndrome de túnel del carpo, manguito rotador, tendinitis, todas las enfermedades concernientes a movimientos repetitivos. Bueno, ¿y los accidentes laborales más comunes que ocurren en las empresas de nuestro país, cuáles son? Pues como bien su merced lo dijo en la presentación, tenemos una alta tasa de accidentabilidad, sector construcción, sector minero, mucha tasa de accidentabilidad también encontramos. Tenemos ahorita aumentado un poco en el sector doméstico, aumentó un 17%, también con las cifras que tenemos. Entonces, la mayoría de accidentes de trabajo son accidentes que no son graves y mortales, pero sí han aumentado las cifras, por ejemplo, en el sector doméstico. Mire, accidentes dice, caídas al mismo nivel, caídas de altura, contactos eléctricos, también cortes y pinchazos, golpes con estanteras o armarios, incendios y también fatiga postural. Pero llama la atención en nuestro contexto que sean 3 los sectores en donde más se presenten estos accidentes laborales y son hoteles y restaurantes. ¿Qué está pasando en los hoteles y restaurantes de nuestro país? Estas cifras han aumentado porque de pronto en estos campos no hemos tenido una cultura de la prevención y la promoción. No hemos tenido cultura de implementar nuestro sistema de gestión como lo dice la norma. Entonces hemos quedado un poco rezagados en la identificación de esos factores de riesgo que nos puedan provocar un accidente de trabajo. Entonces el sentir es poder cumplir estas normas para identificar esos agentes de riesgo o factores de riesgo que nos están provocando estos accidentes de trabajo y hacer una intervención, ¿sí? Gestionar el peligro tal como dice el decreto 1443 del 2014 copilado en el 1072. Bueno, doctora, existen una serie de consecuencias a nivel psicológico de las personas que sufren una enfermedad o un accidente laboral. ¿Cuáles son esas consecuencias psicológicas? Claro, bueno, todo depende siempre de cada persona en particular, ¿sí? De sus procesos de adaptación, de sus estrategias de afrontamiento, de diferentes factores que le permiten tener una resiliencia para afrontar esos problemas que se puedan presentar. Dentro de un accidente, dependiendo del accidente y de la gravedad del accidente, puede haber un estrés agudo que se da en las primeras 4 semanas o un estrés postraumático. El estrés postraumático por lo general tiende a ser superior a un mes, o sea, pasa del mes, es eventos recurrentes en los que la persona siente una ansiedad, un temor a volver al trabajo, pesadillas constantes, reexperimentación como tal de esas sensaciones que le causan tanto temor y que no le permiten volverse a adecuar como tal. Entonces, cuando el trastorno es únicamente de estrés agudo como tal, o sea, de únicamente se presenta entre los 3 siguientes días o las 4 semanas, de alguna manera es algo que la persona puede superar por sí sola, ¿sí? O sea, pasan las 4 semanas y ya no vuelve a reexperimentar como tal esa situación. Si ya supera el mes como tal, sí necesita una ayuda desde psicología o desde psiquiatría para poder trabajar en esos pensamientos que están llegando recurrentemente y que no le dejan integrarse nuevamente al trabajo. Ya vamos a hablar cómo desde las organizaciones podemos prevenir algunas enfermedades y ustedes que tratan la parte de psicología dentro de las organizaciones son clave para esto. En las calles, pues preguntamos si han sufrido un accidente en su lugar de trabajo y cuál fue su experiencia después de este suceso. Esto es lo que dice la gente. En todos los empleos que he tenido nunca me he visto discriminado por mi apariencia ni nada por el estilo. Yo tuve una lesión laboral, era recepcionista y con el tiempo el oído me empezó a fallar y pues realmente me di cuenta después y ya la empresa no me respondió por nada. Soy enfermera y trabajo en un hospital. No he sufrido un accidente laboral, pero sí conozco a alguien que lo sufrió. Se cayó durante la atención de un paciente, se fracturó el miembro superior derecho y fue atendido oportunamente, rápidamente en su ARL. Tuve un caso hace unos añitos, con una hoja me alcancé a punzar un poquito el ojo y fui a la ARL pues supuestamente era accidente de trabajo y me tuvieron como 6 a 8 horas para darme unas gotas de 2.500 pesos. Parece como algo no normal dentro de una empresa que maneje los accidentes de trabajo, que lo mantengan a uno tanto tiempo para
tan poquita cosa. Bueno, muchas personas se sienten frustradas en su lugar de trabajo y sienten que en donde están siendo empleadas, pues no les están dando realmente las condiciones básicas para poder ejercer su trabajo. Una vez yo sufro un accidente laboral o empiezo a sentir una enfermedad que supuestamente o presiento yo que puede ser por mi trabajo, por mi labor, ¿qué debo hacer, doctor? Si tengo un accidente de trabajo, lo que tendría que informar es inmediatamente a mi empleador, a la empresa, a la compañía, al encargado del área de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de que esta persona realice el reporte de ese accidente de trabajo. La norma establece que tenemos 2 días hábiles para realizar el accidente. No hay que confundir el término con 48 horas, no, la norma establece 2 días hábiles para realizar el reporte ante la ARL, para que la ARL a su vez comience a suministrar las prestaciones económicas y asistenciales. Y el reporte se tiene que hacer simultáneo, tanto a la ARL como a la EPS. Si me paso de ese tiempo que usted está diciendo, es un reporte ¿qué ocurre? extemporáneo. Ok, ¿y eso como reporte extemporáneo no lo tienen en cuenta? Sí se tendría en cuenta, lo que lleva es una consecuencia jurídica como una sanción administrativa para la empresa por no realizar el reporte en tiempo. ¿Y después de eso qué viene? Listo, hice el reporte, perfecto. Se hace el reporte bien y la ARL a través de la EPS comienza a suministrar unas prestaciones asistenciales. Todo el tratamiento que requiera el trabajador para lograr su rehabilitación funcional y su rehabilitación ocupacional, en este sentido una rehabilitación integral, lo tiene que comenzar a suministrar la ARL a través de la EPS. Y con ello ya se logran unas prestaciones asistenciales. Y si como consecuencia de ello hay una pérdida de capacidad laboral, una deficiencia en este trabajador, pues llegaríamos a una calificación de la pérdida de capacidad laboral que generaría el pago de una indemnización, que es una indemnización permanente parcial. Dentro de esa discapacidad, ¿cuánto tiempo o cuánto porcentaje mejor me consignan a mí como trabajador del sueldo, del salario? Bien, sí, esta se llama la incapacidad temporal y es una de las prestaciones económicas que reconoce la ARL como consecuencia de un accidente. Y le van a pagar por incapacidad temporal, le pagan un 100% al trabajador del salario o del ingreso base de cotización que estaba realizando antes de la incapacidad. Bien, por ejemplo, ¿qué puede ocurrir, doctora Carolina Uribe, en el momento en donde yo digo, es que tengo mucho estrés en mi trabajo? Y este estrés me está generando además otras consecuencias, otras enfermedades. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para realmente medir qué es el estrés de mi trabajo que me está ocasionando este tipo de situaciones o que me está generando alguna enfermedad a nivel laboral? Okay, debemos tener en cuenta que el estrés es un tipo de ansiedad que se genera a través de los pensamientos. Entonces uno piensa en que tiene que hacer una cosa, tiene que hacer otra y no alcanza a cumplir con todas las cosas. Estamos hablando, hay diferentes tipos de estrés. El estrés que tú me estás comentando es más relacionado a los pensamientos de la carga laboral, de no tener de pronto, sentir que no doy con todo lo que se me está exigiendo, ¿sí? El otro estrés que yo te mencionaba ahorita es el estrés más dado por el estrés de algún accidente que haya sucedido o algo a lo que yo me enfrenté que era inesperado y debido a ese evento generé un estrés postraumático, ¿sí? El estrés como tal lo que hace es complicar la vida diaria de la persona, ¿sí? Porque de alguna manera está afectando de diferentes formas a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de contexto laboral, ¿sí? Entonces hay cosas que se deben tener en cuenta y es que uno debe tratar de separar el contexto laboral del contexto familiar. Hay trabajos que simplemente no se pueden de alguna manera porque la persona desde que es contratada tiene un contrato que debe estar disponible 24 horas como tal. Esos tipos de contratos pues pueden generar una carga extra a nivel de pensamientos y a nivel de emociones porque la persona siente que no tiene un espacio libre para poder disfrutar con su familia como tal. Entonces es de tener en cuenta que el ser humano y la persona necesita tener esos espacios en los que pueda tener desde el ambiente laboral, le digan, no, mira, tú debes tener un espacio para tu familia en el que no vas a ser interrumpido. Entonces ya sé que legalmente se cuenta con esos espacios en los que por ley debe haber algo en lo que no, en un día como tal o 2 días, incluso con esas personas en las que tienen 24 horas que estar disponibles, que puedan legalmente contar con ese día para tener un descanso, que realmente se puedan desconectar del trabajo como tal. Y pues a nivel del estrés postraumático, sí es algo que necesitan ayuda desde un profesional
de la salud como tal, desde psiquiatría o desde psicología, que puedan hacer la consulta porque se necesitan desarrollar estrategias y herramientas de afrontamiento para poder hacerlo de la mejor manera y poder afrontar esas situaciones. Ya vamos a hablar con un televidente que se llama Enrique Espinosa, que nos llama desde Bogotá, pero quiero preguntarle cuáles son esas situaciones cotidianas que usted ha identificado dentro de las organizaciones que generan ese tipo de estrés, que generan de pronto algunas enfermedades dentro de las organizaciones, doctora Carolina. Claro, la sobrecarga a nivel laboral en cuanto a las actividades que la persona debe hacer, hay un punto en el que ya el jefe inmediato debe identificar que la persona no puede cumplir con ciertos trabajos porque hay desafortunadamente cada uno trabaja de acuerdo a lo que le corresponde, pero pues uno no se fija de pronto de alguna manera en los subalternos que están siendo muy cargados y pide uno varias cosas para la misma semana y las personas no pueden responder porque son personas que necesitan dormir, que necesitan descansar, y esa carga laboral lo que hace es sobrecargar a la persona a nivel emocional también, porque llega un punto en el que no puede responder, ¿sí? Entonces es más poder equilibrar y poder tener esa relación directa con los subalternos y poderles preguntar de alguna manera qué cosas les pueden ayudar para poder cumplir con esos trabajos, qué tiempos necesitan. No es ser lapso como tal en los tiempos, sino poder tener en cuenta al empleado en decirle qué es lo mejor para él para que pueda cumplir con esos tiempos. Bueno, tenemos dos superasesores, Carolina Uribe, ella es psicóloga, y Javier Gorgonio Garazón, él es abogado, para dos asesores para que ustedes puedan llamar y les puedan preguntar sus problemas o dificultades. A esta hora, llamada de Enrique Espinosa desde Bogotá. Enrique, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Sí, señor. Gracias. Pregunta de opinión. La pregunta exacta es como para la parte jurídica. A ver, tengo entendido que la enfermedad laboral no la define ni la EPS, ni la persona, ni el médico, pues que lo está atendiendo uno inicialmente en la EPS. Según lo que me dijeron, porque yo tengo ahorita un trámite como para definir si es enfermedad laboral o no, me dicen que eso lo define es un comité técnico científico que se reúne cada 6 meses y ahí la historia clínica que uno va adelantando ante la EPS se la pasan, digamos, a ellos y ellos definen, oiga, esto sí es una enfermedad laboral, que si en caso de que no, va a otro comité técnico científico nacional que se reúne otros 6 meses después y ellos son los médicos laborales los que en realidad definen si lo que uno tiene es una enfermedad laboral o no. Me explico, siempre que me atienden en la EPS me dicen que es enfermedad común y yo le digo, pero es que esto es causado el dedo en gatillo por una cuestión que yo digitaba. No, eso no lo define usted, eso lo define es el comité técnico científico luego de que usted venga a la EPS y venga a todas las terapias, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta concreta, ¿qué es eso del comité técnico científico, técnico científico regional y nacional para que defina qué es la enfermedad laboral? Perfecto, don Enrique, muchas gracias por su pregunta. Se la transmitimos a Javier. Exactamente, ¿qué es eso del Comité Médico Científico y exactamente cuáles son las características para que puedan definir que lo que yo estoy sufriendo es una enfermedad producto de mi labor? Bien, el oyente, el televidente tiene la razón en cierto sentido. Las EPS, las ARLs, califican en primera oportunidad el origen de la patología. Si es origen laboral, origen común. Pero esa EPS debe estar conformada por un comité técnico científico, ¿sí? Quien es el que va a valorar y va a identificar que efectivamente esa enfermedad sea de origen laboral, pero lo puede hacer la EPS o la ARL en primera oportunidad. Si el trabajador o el empleador o la ARL o la EPS o el fondo de pensiones o Colpensiones no está de acuerdo con esa calificación en primera oportunidad, pueden presentar una inconformidad. Y esta inconformidad va a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que está integrada por unas personas que cumplen con unas calidades, bien, con unas competencias, médicos, especialistas en seguridad y salud en el trabajo y demás, que van a valorar de nuevo ese caso para determinar si efectivamente es de origen laboral o no. Ellos emiten un dictamen, que es el dictamen que emite la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Va a ser notificado de nuevo a las partes, a los actores del proceso de calificación, que en este caso serían los que acabo de mencionar, el trabajador, el empleador, sí, la ARL, la EPS, el mismo fondo de pensiones, y si no están de acuerdo, presentan un recurso de reposición durante los 10 días siguientes a esa calificación. Y presentado ese recurso, se remite a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual va a tener la última instancia, por decirlo así, dentro de ese dictamen. Él va a poder confirmar que sí es de origen laboral o decir no es de origen común.
Pero ahí, ¿cómo hacen para confirmar? Es decir, si tengo túnel del Carpio, ¿cómo me pueden confirmar que es porque yo estoy digitando, porque yo estoy firmando constantemente? Es decir, ¿yo tengo que anexar algunas pruebas de mi labor en el trabajo? ¿O exactamente cómo logran identificar que eso que usted sufre es producto de su labor? Efectivamente, se tienen que erradicar algunos documentos que prueben que hay una exposición a ese factor de riesgo. Aquí lo importante es demostrar que hay una exposición del factor de riesgo en modo, tiempo y lugar de esa exposición. Si esa exposición al factor de riesgo es lo suficiente para provocar la patología que sea de origen laboral, pues sería calificada. Hay unas pruebas y unos documentos que las partes tienen que aportar. El empleador va a tener que aportar una documentación, el trabajador va a tener que aportar una documentación que la misma ley lo establece. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el decreto 1352 del 2013, compilado en el 1072 del 2015, que establece qué documentos tienen que aportar las partes en un proceso de calificación. ¿Bien? Perfecto, hasta ahora Fabio Prieto desde Bogotá, su pregunta de opinión. Buenas tardes, Fabio, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo escuchamos. Lo que pasa es que yo tuve un accidente laboral. Sí, señor. Tuve un accidente laboral en una mano y resulta que con el tiempo tengo un dedo, se me fracturó la mano, no tengo fuerza en la mano y se me perdió la fuerza en la mano, tengo un dedo que no lo puedo ni casi mover. Y eso hace como 6 meses me cerraron la historia laboral, la historia, yo qué puedo hacer ahí. Ahorita en la empresa me despidieron. Bien, Fabio, muchas gracias. ¿Qué puede hacer Fabio en este caso, Javier? Bueno, hay dos caminos que él debe seguir. Un camino es reclamarle o hacer todos los trámites tendientes ante la ARL para que le sigan con el tratamiento respecto de la mano o del dedo que él mencionaba. Decimos que las ARL reconocen unas prestaciones asistenciales. La búsqueda de esas prestaciones asistenciales es llegar a la rehabilitación integral de ese trabajador, es llegar a la mejoría médica máxima. Bien, en ese sentido él tiene que seguir en el tratamiento en la ARL para que logren la recuperación desde la parte funcional y ocupacional de la mano que fue afectado, del dedo que fue afectado. Bien, llegado a esa mejoría máxima tendrá que evaluarse cuál es el grado de la pérdida de capacidad laboral. Determinada la pérdida de la capacidad laboral, si da más del 5%, la ARL tiene que reconocer una incapacidad permanente parcial, una indemnización. Ese es el camino que tiene que seguir con la ARL. Hay que verificar si efectivamente el empleador, lo que hablábamos anteriormente, reportó o no reportó el accidente de trabajo. Si no lo reportó, él lo podría reportar, porque la misma ley faculta a que el interesado, bien, el trabajador, pueda realizar el reporte, con una documentación que se tendrá que probar que efectivamente sí fue accidente o no. Pero la ARL tiene que recibir ese informe del accidente. Bien, y el segundo tema que tendría que mirar es determinar si ese despido fue con justa causa o no. Si él todavía presenta una patología, la cual está en tratamiento y necesita un proceso de rehabilitación funcional, pues podemos hablar que puede presentar una acción de tutela en contra de la empresa para una debilidad manifiesta y que sea reintegrado y su proceso médico continúe en camino. Doctora Carolina, hay personas que son contratadas para labores que realmente no saben hacer. Tal vez en el proceso de selección pues se debe identificar esas personas que no son aptas para cierta labor que realizan. ¿Qué hacer precisamente para prevenir riesgos profesionales, riesgos laborales, riesgos de enfermedades y riesgos de accidentes desde ese mismo momento en donde yo hago mi proceso de selección en la empresa? Sí, efectivamente, en los procesos de selección se pueden aplicar diferentes pruebas psicológicas en las que, de acuerdo a las preguntas, de acuerdo a las respuestas que da la persona, se identifican algunos riesgos, ¿sí? Entonces, incluso hay pruebas que dicen riesgo de accidente, ¿sí? Porque son personas despistadas que de pronto en algún momento se desconcentran fácilmente, cambian algo y son personas que realmente tienen un riesgo como tal de sufrir algún accidente. Entonces, si eso se identifica en el proceso como tal de valoración, es algo que se puede trabajar desde ese momento para que la persona pueda ingresar a un empleo como tal que no le cause o que no tenga tanto riesgo como tal. Hay otro punto en el que es importante siempre capacitar a los empleados si hay un trabajo que va a requerir algún riesgo como tal, algún manejo de maquinaria o algo así, que siempre la capacitación sea
primordial para poder iniciar ese trabajo, porque realmente hay empresas que de alguna manera necesitan el empleado inmediatamente porque la otra persona salió y ingresa la persona, exactamente, ingresa, no, ya tú conoces un poco, ingresa, le explican más o menos cómo es el proceso, pero no tiene un proceso de capacitación en el que realmente se puedan reducir esos riesgos como tal. Igual, a pesar de que exista la capacitación y se hagan esas pruebas psicológicas, el riesgo siempre va a estar, porque los accidentes pueden suceder, somos seres humanos y pues de alguna manera hay momentos que tenemos unos grandes días, pero hay momentos en los que estamos llevados por alguna emoción que nos genera una distracción adicional que hace que no rindamos de la misma forma y que puedan ocasionarse esos accidentes dentro del proceso como tal. Bien, Carolina, hasta ahora vamos a interactuar con nuestros televidentes en las redes sociales. Claudia Martínez está pendiente de sus preguntas o comentarios a través de nuestras redes. Claudia, ¿qué nos encontramos? José, recibimos mensajes como el de Olga Gutiérrez desde Mosquera, nos escribe: trabajo en un almacén de cadena y un día me tocó limpiar la máquina del dispensador de tinto y me pareció fácil. Después de pasar el trapo, soplar los orificios pequeños, me saltó algo en el ojo y en ese momento fui a aplicarme agua. Pero días después el ojo lo tenía feo y no le presté mucho cuidado, porque cuando pasé por la enfermería del trabajo, lo único que me dijeron era que así no se limpiaba esa máquina. Por Facebook nos comenta otro usuario: el papá de mi hijo tuvo un accidente hace 6 meses saliendo del trabajo. Se estrelló con una buseta donde se fracturó el fémur y duró incapacitado, pero no le pagaron todo porque no fue dentro del trabajo y hace un mes lo echaron. Y tengo varias preguntas para nuestro abogado Javier y nuestra psicóloga Carolina. Dice José Amado por Facebook: he tenido sucesos de accidente en la empresa, tengo un impacto emocional donde me pueda volver a suceder otro accidente. ¿La empresa me puede reubicar de área? Dice otra por acá, José Ortega: tengo un problema de escoliosis seguramente por las sillas que hay en mi oficina. Mi pregunta es, ¿eso se considera enfermedad laboral y qué puedo hacer contra la empresa? Y una última, Carmenza Castañeda dice: ¿el Alzheimer se considera una enfermedad laboral? A ustedes gracias por estar ahí en Directo Capital. Antes de que se despida, Claudia, ¿me puede repetir la segunda pregunta, si es tan amable? Que no alcancé Dice aquí. José Ortega: claro que sí, tengo escoliosis y seguramente por las sillas de mi oficina es lo que pues dice que tiene esa enfermedad. Sí. ¿Se considera enfermedad laboral y puedo hacer algo contra esa empresa? Perfecto, muchas gracias, Claudia. Bueno, vamos a evacuar estas preguntas rápidamente, pero después de comerciales. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes este es el dato. Los departamentos con más enfermos a causa del trabajo durante 2018 fueron: el primero, Cundinamarca; el segundo, norte de Santander; en tercer lugar, el Valle del Cauca; en cuarto lugar, Arauca; y en quinto lugar, Magdalena. Pausa, ya volvemos. Canal Capital sigue a la vanguardia de los principales avances tecnológicos y se convierte en el primer canal de televisión en Colombia que pone a disposición de los ciudadanos la posibilidad de recibir directamente en su WhatsApp las noticias más importantes de la actualidad local y nacional sin ningún costo. Ingrese a conexióncapital.co/WhatsApp. Siga las instrucciones y conéctese con las principales noticias de Bogotá y el país directamente en su WhatsApp. Canal Capital lo escucha. Por eso participe, conéctese y opine en La Vocera del Televidente a través del correo vozdeltelevidente@canalcapital.gov.co. Vocera del Televidente, de lunes a viernes, después del noticiero del mediodía. Conéctate con los deportes a motor a través de conexióncapital.co y nuestra señal abierta. Conéctese con un programa de análisis y opinión, donde todas las voces tienen cabida. un programa donde se debaten los temas más importantes para Bogotá y el país. Los esperamos en Opina Bogotá, de lunes a jueves a las 8:30 de la noche. Conéctese con Opina Bogotá a través de conexióncapital.co y nuestra señal abierta.
5:34 minutos de la tarde y a esta hora en directo continuamos hablando sobre los accidentes laborales y las enfermedades. Ustedes pueden participar con nosotros con sus preguntas y comentarios al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y hacer parte de nuestra conversación además con 2 expertos y asesores. En redes estamos con la etiqueta numeral en directo capital. Bueno, vamos a resolver las preguntas de nuestras redes sociales. Nos tocó cumplir con compromisos de nuestra pausa comercial, pero vamos a hablar del impacto emocional y si a esa persona, que es un tocayo mío, José, la pueden reubicar, doctora Carolina. Claro, depende del riesgo que pueda existir de que ese accidente vuelva a suceder, ¿sí? Sí. Digamos que siempre todo va a depender de cada caso y de lo que haya sucedido como tal dentro del proceso de accidente. Entonces, a nivel emocional van a haber afectaciones porque es ese evento traumático que sucedió que hace que la persona reexperimente ansiedad y sienta que va a volver a suceder. Entonces, si él constantemente está sintiendo que es probable que esa situación vuelva a pasar, no le va a dejar responder de la misma manera que respondía antes, ¿sí? Porque todo el tiempo va a estar tratando de evitar ese suceso. Entonces, si él, por ejemplo, porque desconozco cuál es el motivo o cuál es el accidente que tuvo, si fue manejando una máquina, entonces él va a evitar todo el tiempo acercarse a esa máquina o acercarse como tal a ese suceso que le generó el evento traumático y no anterior. va a hacer bien su trabajo. Exacto. Si yo Entonces, entro con temor a manejar una máquina, como usted lo dice, no sabemos cuál es el motivo, pero entonces, ¿por qué no lo pueden reubicar o simplemente la empresa le puede decir, muchas gracias, usted ya no nos sirve, sufrió un accidente laboral, no veo que esté rindiendo lo suficiente, muchas gracias por venir? No, es importante saber que la empresa como tal debe tener 2 cosas muy fundamentales acerca del empleado que recién sufrió un accidente y es primero el respeto por lo que sucedió, si la persona, porque el jefe de pronto quiere ir a profundizar sobre lo que sucedió, pero la persona no quiere hablar. Si la persona no quiere hablar, es importante respetar eso, ¿sí? Porque el jefe quiere de pronto profundizar más, pero si a la persona le hace daño, es importante tratar de no estar profundizando en el tema, porque de alguna forma eso le genera aún más ansiedad a la persona como tal. Lo otro es la solidaridad. La solidaridad es fundamental tanto en jefes como en compañeros, en que mientras la persona vuelve y se adapta nuevamente a su rutina y vuelve y se adapta nuevamente a sus trabajos, es importante que exista ese ofrecimiento de la ayuda, como si tú necesitas ayuda, que esté a la mano, o sea, que a la persona se le permita desarrollar esa autonomía en la que pueda volver a retomar sus cosas, pero que esté el ofrecimiento de la ayuda. Si tú necesitas ayuda, si no te sientes seguro, pues vas a pedirle a alguien que te acompañe, que te asesore en ese momento, o si necesitas una capacitación adicional para generar seguridad, entonces que lo puedan hacer. Sin embargo, como yo te comentaba al principio, es importante que esta persona, si puede volver a escribir o algo adicional a hace cuánto sucedió ese evento, en ese evento traumático, porque si ya lleva más de un mes y continúa así, es necesario que busque la ayuda de un profesional, ¿sí? Porque son pensamientos que tiene ahí y que no solamente le hacen evitar la situación, sino que le generan ansiedad y ya están afectando diferentes áreas de su vida. O sea, no solamente afecta el área laboral, sino que la persona ya no quiere salir a trabajar, ya no quiere, o sea, puede que no esté durmiendo bien porque reexperimenta eso de noche. Entonces... Bien, la persona que sufrió escoliosis, una enfermedad, ¿se puede considerar una enfermedad laboral? Bueno, todos permanecemos casi sentados siempre en nuestros lugares de trabajo y esa puede ser una enfermedad frecuente precisamente por nuestra labor, doctor. Sí, se podría catalogar como una enfermedad laboral siempre y cuando se demuestre que la exposición al factor de riesgo que él mantuvo dentro de la relación laboral, pues le haya provocado esa patología. Entonces hay que demostrar que efectivamente hubo una exposición al factor de riesgo y que esa exposición le permite calificar esa enfermedad como de origen laboral. Perfecto. Y el Alzheimer, también nos hacía una pregunta nuestra televidente, ¿el Alzheimer puede ser considerado una enfermedad laboral? No, en este caso, para mi concepto, no lo podríamos determinar como una enfermedad laboral, porque pues ya hay estudios científicos que demuestran que es una enfermedad degenerativa que se causa como consecuencia de otra clase de exposiciones, o ya viene la parte, por decirlo así, de la persona y demás. O sea, no es como consecuencia de una exposición a un factor de riesgo. Es ocupacional. Sí, perfecto. Bueno, hasta ahora Marta Aguirre desde Bogotá. Doña Marta, ¿cómo está? Buenas tardes. Su pregunta o opinión. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? La escuchamos. Bien, sí, señor. No, mi caso es que laboraba para una empresa y me enfermé del túnel del carpo y me despidieron después de 9 meses. No me enviaron a la ARL y pues no, pues ya quedé despedida y pues no sé, nunca se supo si era una enfermedad laboral o no pude hacer la gestión, pero tengo restricciones
por ortopedia, traumatología, y pues no sé qué se puede hacer en este caso. ¿Qué puede hacer nuestra televidente? No lo alcancé a escuchar bien. Ella habla que tiene túnel del carpo y que nunca le hicieron exámenes sobre eso y nunca logró comprobar que eso había sido causa pues que había sido una enfermedad laboral. Según lo que yo también logré entender. Lo que, en ese sentido, lo que ella puede solicitarle es a la EPS que le está realizando el proceso, el tratamiento funcional, ¿sí? Le está dando sus prestaciones asistenciales, es que le realice la calificación de origen. Entonces tiene que ir allá, médico tratante, por favor, remítame a medicina laboral de la misma EPS para que me realicen la calificación del origen, y la EPS ya se encarga de solicitar la documentación que requiera para el empleador para calificar de origen esta enfermedad. Bien, a esta hora Vicente Kennedy desde Nariño. Don Vicente, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, mi nombre es usted. Por hacerle una pregunta. Sí, señor. Lo que pasa es que yo sufrí un accidente laboral reconocido por la ARL. Sí. Bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, vamos a escuchar a Carlos Aguilar. Don Carlos, buenas tardes. Perdimos la comunicación con don Vicente. Don Carlos, lo escuchamos. Buenas tardes desde Soacha. Don Carlos, pregunta o opinión. Sí, buenas tardes. Es que quería hacerle una pregunta sobre accidente laboral. Sí, señor, lo escuchamos. Lo que pasa es que yo tuve un accidente laboral en la empresa Aguas de Bogotá y yo tenía unas recomendaciones laborales. Sí. ¿Cuál es su pregunta? Y a mí me echaron de Aguas Bogotá con recomendaciones laborales de la ARL Alza Colpatria y a mí me echaron de la empresa. Entonces yo quiero saber si eso fue legal o fue ilegal. Bueno, Javier, Carlos nos hace una pregunta si fue legal o fue ilegal con lo que pudimos conocer de su caso. Así como lo relata, desde la parte constitucional podríamos decir que es un despido que va en contra de la Constitución. Sí. Las empresas, en aplicación del artículo 13 de la Constitución Política, el derecho a la igualdad, a la debilidad manifiesta, debe brindarle la solidaridad al trabajador frente a su proceso de rehabilitación integral. Bien, en ese sentido, si el señor tenía unas recomendaciones, unas restricciones, hasta tanto no llegara a su recuperación, a su mejoría médica máxima, la empresa no podía haberlo despedido, porque esto puede provocar que el trabajador interrumpa el proceso de rehabilitación integral. ¿Quién debe velar por mi salud y por mi seguridad en el lugar de trabajo, doctor Javier? El empleador. El empleador tiene la obligación de cuidar a sus trabajadores, de velar por la salud, por la protección, por la prevención y por la promoción. Bien, él tiene toda la obligación de hacerlo. Bien, exactamente, mire, actualmente hay 265.849 empresas afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales, que es la SGRL. ¿Qué pasa con las empresas que no están afiliadas a este sistema? ¿Deben estar afiliadas? ¿Es un requisito? Es obligatorio. El decreto 1295/1994 establece que todo empleador debe estar afiliado al sistema de riesgos laborales. Si no afilia a su trabajador al sistema de riesgos laborales, si no afilia a los trabajadores a una ARL, él debe responder por las prestaciones económicas y asistenciales que reconoce el sistema de riesgos laborales. Es decir, que al no hacer la afiliación, quedaría en cabeza del empleador esas prestaciones económicas y asistenciales que requiera el trabajador en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. ¿Cuáles son los errores entonces más frecuentes que cometen las empresas ante este tema, alrededor de este tema de los riesgos? Alrededor de los riesgos laborales, el primero que tenemos es no hacer la afiliación al trabajador al inicio de la relación laboral. El otro tema que se tiene es poner al trabajador a iniciar sus labores sin tener la cobertura del sistema de riesgos laborales. La otra parte de lo que hablaban anteriormente es la falta de capacitación de ese trabajador para realizar una tarea, para realizar la ocupación para la que está encomendada. Entonces, si no cumple con esa capacitación, si el trabajador no sabe a qué factores de riesgo está expuesto, si no conoce qué peligros puede tener la operación, por ejemplo, de una máquina, pues va a sufrir un accidente, y más aún si no conoce cómo manejar ese equipo, máquina o herramienta. Entonces, en ese sentido, y también el exceso de confianza de los mismos empleadores y de los mismos trabajadores, porque en la empresa no ha ocurrido un accidente en 5, 2, 3 años, entonces aquí no pasa nada. No, los accidentes son hechos repentinos, que pueden ser ocasionados por el hecho de un tercero,
por la misma falta de capacitación y preparación de esos trabajadores. ¿Existen de pronto diferencias entre los trabajadores independientes, los trabajadores que están por término indefinido? ¿Existe alguna diferencia con los riesgos laborales? No, frente a todas las relaciones laborales, sea de trabajo a término fijo, a trabajo a término indefinido, por hora labor, siempre van a ser las mismas obligaciones, desde el primer día la afiliación al sistema de riesgos laborales y el pago de prestaciones económicas y asistenciales. Siempre le dicen ustedes de nivel 1 de riesgo, nivel 2 de riesgo, exactamente cómo se consideran estos niveles de riesgo, hablemos específicamente de estos niveles de riesgo. ¿De qué consta que usted sea de uno o de otro nivel de riesgo? El nivel de riesgo depende de la actividad económica de la empresa. Entonces tenemos nivel de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Los niveles de riesgo 4 y 5 son tareas de alto riesgo, o empresas o compañías que se dedican a tareas de alto riesgo, en donde el trabajador va a tener una mayor exposición a ese factor de riesgo que le puede provocar un accidente de trabajo, una enfermedad laboral. Entonces, esta catalogización de los niveles de riesgo la encontramos en la ley y la misma ARL también tiene que reclasificar o clasificar las empresas que en su momento se afilian al sistema de riesgos laborales en estos niveles de riesgo. ¿La diferencia cuál es? Es la cotización. La cotización al nivel de riesgo 1 va a ser una cotización más baja y el nivel de riesgo va a ser una cotización más alta, que puede llegar hasta el 8.7% del ingreso base de cotización, es decir, del salario. Entendido. Doctora, es muy fácil de pronto identificar problemas o enfermedades físicas y son más fáciles de demostrar, pero las enfermedades psicológicas, ¿cómo las demuestro? Sí, en realidad no es que sea algo que hay muchos procesos de valoración que se hacen dentro de los procesos de selección que no se pueden identificar tan fácil alguna dificultad a nivel de trastorno mental o cosas así, porque en realidad es algo que la persona ya está tan adaptada como tal al proceso que logra disimularlo muy bien en algunos casos, y ya después de un tiempo es que se puede notar que la persona puede tener algún trastorno, alguna dificultad que le impide como tal desarrollar alguna actividad porque le está generando algún inconveniente. Sí, entonces son cosas que puntualmente no se pueden identificar tan fácil en un proceso de selección, porque el proceso de selección, aunque sea estructurado y tenga varias pruebas, hay cosas que se pueden pasar por alto a nivel psicológico como tal. Claro, a esta hora vamos a interactuar con ustedes en nuestras redes sociales. Claudia Martínez, preguntas, opiniones. José, le tengo dos preguntas a nuestros invitados, Javier o Carolina, cualquiera de los dos me puede responder. Por Twitter dice: soy docente en una universidad y mi voz se ha visto afectada en los últimos días a causa de mis constantes discursos. ¿Podría considerar esta afectación de voz como un accidente laboral? Como un accidente no, lo tendríamos que marcar más como una enfermedad laboral. Es decir, que se tendría que comenzar a consultar en la EPS para que se pueda determinar si efectivamente ha tenido una afectación a su voz. Bien, en este sentido lo que debería de ser encaminarlo más hacia una enfermedad laboral, porque muy seguramente va a tener alguna afectación. Una pregunta, ¿no podría considerarse esto que nos dice Claudia, que nos dice nuestro televidente, como un desgaste natural? Es decir, pues por lo menos nosotros que trabajamos en medios de comunicación constantemente estamos utilizando nuestra voz y evidentemente pues van a ocurrir dificultades en la voz más que cualquier otra persona. Sí, claro, o sea, las enfermedades laborales se pueden presentar por lo que les decía, una exposición a un factor de riesgo de modo, tiempo y lugar. Si mi profesión es utilizar mi voz y manejarla durante un tiempo alto, ¿sí? Esto me puede provocar que pues vaya presentando una enfermedad. Bien, entonces sí lo podríamos determinar como una enfermedad laboral siempre y cuando demuestre la exposición. Claudia, ¿cuál es la otra pregunta? Sí, José, dice Patricia Bueno por Facebook: mi esposo es conductor desde hace 16 años y anda mal de los riñones. ¿Se puede hacer algo? Buenísima pregunta. ¿Qué puede hacer? Bien, dentro de la tabla de enfermedades laborales hay algunas patologías que no están establecidas como de origen laboral, pero lo que le decía, hay un principio que es el nexo de causalidad. El nexo de causalidad es demostrar que existe la patología, bien diagnosticada como tal, y también demostrar cuáles son esos elementos que me generaron esa exposición, el modo, el tiempo y lugar de la exposición. Entonces es importante determinar con claridad cuánto tiempo la persona está realizando la tarea, con qué frecuencia la realiza y si esa exposición pasa los límites permisibles que genera que se pase de un origen común a un origen laboral. Perfecto, bueno, ya se nos está terminando el tiempo brevemente, muy breve porque tenemos un minuto. Recomendaciones, tips para las personas para que no sufran accidentes ni enfermedades laborales. Bueno, más que para que no sufran accidentes porque es algo repentino, es cómo poder sobrellevar esos accidentes. No, pero se pueden prevenir.
Sí, de alguna manera, o sea, se pueden prevenir en la concentración de la persona, pero es que hay accidentes que no dependen de la persona como tal, sino como decías tú ahorita, algo externo o un tercero que puede llegar a ocasionar el accidente, y los accidentes pueden suceder en cualquier momento. Entonces, a nivel de persona como tal, la recomendación es poder dejar a cada lugar los pensamientos que corresponden a cada lugar. Si estoy en mi trabajo, pues estar muy concentrada en mi trabajo. Si estoy en mi casa, dejar las cosas del trabajo en el trabajo y concentrarme en las cosas de mi casa. Porque de alguna forma yo aprendo a controlar los pensamientos y aprendo a contener de alguna manera esas emociones que me pueden causar alguna afectación a nivel laboral. Pero pues ya hay otras cosas que sí son externas a la persona como tal, que hacen que pueda suceder algún accidente también. Y a nivel jurídico, ¿cómo me cubro para que no me pase ese tipo de cosas o qué puedo hacer? El empleador cumplir las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, cumplir las normas en riesgos laborales, implementar el sistema de gestión con los estándares mínimos que hoy tenemos. Entonces es la implementación del sistema de gestión porque ahí identifico, evalúo e intervengo el factor de riesgo. Y a los trabajadores también acatar las recomendaciones, acatar las normas que me da mi empleador frente al proceso de rehabilitación. Perfecto, a ustedes muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo, gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros y también con los televidentes. Gracias a ustedes que nos ven siempre de lunes a viernes en punto de las 5 de la tarde por el canal Capital. Recuerden que si quieren conocer de un tema en particular pueden escribirme en Twitter o Instagram @JoseFDOPatino o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.